poco pero bueno, pero los otros avisaron que no iban a poder estar, así que, bueno, nada, vamos a seguir adelante con la clase de teoría. Vos, Juan, si podés grabarla para Valentín. Perfecto, A dale, ver, ahí estoy grabando. ¿me escuchan bien o más o menos? Porque me dice que mi conexión es medio inestable. Bueno, no sé. Fíjate si podés grabarla por el tema de que Valentín me escribió diciendo que no iba a poder venir hoy, qué sé yo. Bueno, naturalmente la va a ver después de la clase. Ok, dale. Bien, entonces vamos a seguir. La idea de hoy es, bueno, le hago a Martín, ¿no? Porque ya Valentín no está y José no apareció más, digamos, no sé, me parece que ya no va a continuar. Me escribió varias veces José para decirme que quería retomar, pero bueno, al final no pudo retomar las clases. Decía, ya tenemos que ir pensando porque se termina esto, digamos, ¿no? el ciclo lectivo. Ayer, viste que Juan hablábamos, yo medio que me duermo y Claro, voy a clase y después me viene la fecha de final y bueno. Pero bueno, las fechas son, eh, la última semana es la del 22 del 11, ¿sí? O sea, dentro de 20 días. Nos quedan dar un par de temitas, dos, para ser más precisos, dos, pero bueno, que pueden ramificarse o no tanto, depende de los tiempos. Nos quedan dar esos dos temitas más la práctica, digamos que en 2 semanas lo podemos terminar. Y también tenemos que ir viendo el tema de la entrega de guías y tenemos que ir viendo los temas para los trabajos finales, digamos, ¿no? Yo después lo voy a mandar por mail, porque bueno, ahora se lo estamos contando a Martín, pero Valentín no está. Así que después lo voy a pasar por mail, pero bueno, lo que vamos a hacer es ya ir dándole algunos artículos para que... A ver, la idea de la presentación final es como siempre. Si ustedes tienen algún artículo que les parezca interesante, obviamente nos consultan a nosotros primero para ver qué tipo de artículo es. Tenemos que hacer ese procedimiento para que no sea un artículo muy sencillo y que no tenga nada que ver con MPC. Pero si ustedes proponen un artículo que tenga que ver con los temas del curso y con los temas de su trabajo, que les interesen por alguna razón, etcétera, nada, está perfecto, son recontra bienvenidos, nos los pasan, nosotros vemos si más o menos son papers de mínimo nivel como para poder incluirlos como trabajo final. Y en caso contrario, que no tengan nada de dónde agarrarse, bueno, nosotros pasamos una lista de posibles trabajos, ¿sí? eh, para que puedan elegir. Y a partir de eso, la idea es que lo estudien, lo lean, lo entiendan bien y nos lo expliquen a nosotros en esa presentación final, digamos, ¿no? Con todo como si fuera una presentación de un congreso, digamos, con el mayor detalle posible para que se entienda más o menos qué es lo que se hace, dónde está la contribución, etcétera. Así que eso más o menos va a ser, bueno, eso es en realidad nuestro examen, entre comillas, final, porque bueno, es una presentación nada más, nada del otro mundo, pero va a ser nuestro examen final. Bueno, y está el tema de las guías que hasta ahora Juan, vos corregime, ¿son 3 guías que tienen o 4 para hacer en cuatro, total? Más allá de las que cuatro, hicieron, 4. sí. ¿Y la última de qué tema fue? De... Ya te digo, la última fue de formulación de MPC. La primera fueron pero, preliminares matemáticos, la segunda sistemas sí, dinámicos, la sí. tercera estabilidad y convergencia del MPC y la última fue formulación de MPC que al final incluye un trabajito de MPC por zonas. O sea, tenía variables artificiales y esas cosas, ¿no? Sí, Bien, bueno. ¿Y cuántas llevan entregadas? una. ¿Una? Bueno, Sí, me parece que Martín me no vamos a preguntó. agregar más guía porque si no vamos a estar Claro, como de complicado. sí, Bueno, no, yo lo que quería es que en las guías quede por lo menos el tema para tener un mínimo feedback de los alumnos, tener que haya entrado algo de variables artificiales. Yo no sé por qué, sí, pero me acá he ya estoy olvido de viendo las la cosas. guía Yo y tuve parte, yo la hice la guía y todo, el pero no me punto acuerdo, 13 tiene no me variables acuerdo qué le artificiales. di y qué no le di, Sí, porque sí, ando con 2000 cosas y qué no, no hay cosas. problema. Pero vos me decís que hay variables El artificiales ahí, punto ¿no? 3 tiene variables Concretamente. artificiales. Se hace un MPC estándar y un MPC con variables artificiales y se les pide pues como ver y jugar con esa parte de los conjuntos alcanzables, analizar qué tanto es la región Perfecto. Bien, controlable y bien, todo bien, eso. bien, bien. Bueno, listo, eso me interesaba que lo vean. Bueno,
Entonces quizá por las cuestiones de tiempo me parece que vamos a tener que dejar ahí con las guías, o sea, que sean 4 en total, que no está mal, porque hay bastante material, porque si no me parece que no vamos a llegar, no van a hacer tiempo de hacerlas, si entregaron una y Sí, faltan 20 días, nosotros tenemos que tener todo menos listo para el 20, o sea, eso le voy a mandar un mail de nuevo para remarcar eso, porque nada, necesitamos medio cerrar las cosas el 20 o por ahí, digamos, pero no mucho más que eso. Entonces, bueno, incluso a lo mejor podríamos ayornarnos. Estoy viendo, o sea, estuve viendo estos días anteriores y demás, que a lo mejor en lugar de seguir para adelante, a lo mejor podemos, nada, seguir dando clases de consulta y demás para que sí, se completen las guías y terminemos bien lo que hicimos, más que seguir avanzando con cosas que después no vamos a tener que, no vamos a poder materializar, los chicos no van a poder sí, hacer guías ni exacto. hacer práctica. Entonces, bueno, nada. eh, eh, voy a dar esta clase de teoría ahora yo Vale, de MPC económico. A lo sumo, sí. sí, te hago una pequeña consulta. ¿Cuándo podrías vos estar viendo, les entregamos a los chicos el trabajo final y más o menos ellos qué día defienden? O no sé si vos de pronto, o sea, porque si vos Sí, decís la que la idea, el semana es el cronograma que yo 22, tengo acá, ajá, espera un segundo, ya que estoy vos me comparto. habías dicho ayer que la idea es que la última clase se usara para que ellos presentaran los trabajos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces sería más o Exactamente. menos esa Eso semana del está bueno 22. poner fecha, sí señor, sí señor. Claro, Este es el cronograma que yo más o menos me había hecho, estas son semanas, no días, ¿no? O sea, claro, cada uno de estos son la semana número 12 que empieza el 1 del 11, es esta la que tenemos ahora, que yo tengo pensado, como dice el cronograma, dar MPC económico. El otro tema que queda es MPC robusto. Vamos a tratar de contarlo medio rapidito estos dos temas, porque se profundizó bastante en los otros, a lo mejor así que esto va a ser medio accesorio, si se quiere. Bien, y la fecha concretamente para presentar el trabajo final es la semana del 22 del 11, o sea, la última. ¿Sí? claro. Esa semana sería o el 23 o el 25, que serían martes y jueves, si no puse mal la fecha y yo ya ni me acuerdo, ¿no? A ver. Sí, sería Exacto, 23 o 23 o 25. 25, sí, exacto. Exactamente, o sea que eso ya lo voy a decir en el mail yo, también cuando les mande, que nada, van a tener que, bueno, nosotros ahora en estos días ya tenemos una buena lista de trabajo para mandar, seleccionamos alguna para no mandarles tanto y y que no Claro, se sí, pierdan, y les mandamos, en ese mismo mail incluso podemos mandarles los trabajos, pero la idea sería que el 22, la semana del 22, repito, o sea, el 23 o el 25, pongamos fecha, digamos, ¿no? A lo mejor lo ponemos el 25 para dar un poquito más de respiro, total, esa semana la tenemos, digamos, ¿no? claro, sí, exacto. Entonces estaría bueno Y nadie entonces que tiene los estudiantes problema, escogieran, sí, disculpa, el trabajo esta semana, ¿no? No sé. sí, exactamente, eso también está Porque bueno, si que ellos vayan pueden escoger eligiendo esta antes de semana, tiempo, tienen sí. más tiempo para mirar el tema, laburar, consultar. Exactamente, exactamente, eso está bueno lo que estás diciendo. Eh, entonces, nada, vamos a ponernos, Martín, ¿te parece el 25 dentro de esa semana? Ya que Sí, sos para mí el que... 100% de la clase, tenés la posibilidad de elegir ¿Y cómo y sería de eso? imponer. ¿Sería tener un tiempo determinado? O sea, ¿los dos presentamos el mismo día o es un día cada uno? Sí, no, los dos presentan el mismo día y la idea es que tengan, sí, tienen 20, 25 minutos, como en un congreso, no es muy largo. Ah, está bueno. 20, 25 minutos tipo congreso, o sea, la idea es contar la idea que también tiene que ver con la capacidad para resumir los conceptos, para tratar de contar las ideas principales, dónde va la cosa y qué sé yo, bueno, eso se trata, 25 minutos, 20, 25 minutos cada uno. O sea, que ustedes expongan y después preguntas, pero el paper que están haciendo, naturalmente, ¿no? El paper que están Claro. exponiendo. Bien, entonces 25 ¿te parece bien? Para mí sí, también. Bien, perfecto. No, bueno, que 25 o 22 o 23, no hay mucha Y si búsqueda. podríamos, como estaban diciendo, la idea de que repartamos ahora en esta semana, algo así como para en alguna clase de consulta ir Sí, perfecto. Yo ahora voy teniendo a terminar un posibilidades poco de... con... Sí, perfecto. Mirá, lo tenemos acá. Hoy estamos acá, esta es la semana, digamos, ¿no? Ahora estamos Claro. en teoría, estamos en MPC económico. La clase que viene el jueves puede ser enteramente de consulta, si les parece. Sí, Total, estamos.
Yo por ahí con el tema de las consultas, por ahí lo que tengo miedo, pero me parece que no es el caso ahora. Tengo miedo de quedarnos sentados todos mirando, ¿no? Y que no haya consulta y no hacemos nada. Y me Claro. suena medio vago de mi parte no hacer nada. Pero bueno, me parece que en este caso, no, Martín, sí hay consulta. ¿Les parece apropiado eso de hacer consulta? Bueno, y Y también, con sí, respecto a los prácticos, ¿no? Que nos viendo, como ya había hablado la vez pasada en la última clase de consulta, que yo, bueno, hice muchas consultas, Y está perfecto, a pero nosotros también era nos preguntando sobre parece otras fantástico cosas. eso, para eso están. Claro, sí, le pedí a Juan que me haga un esquema de algunas cosas no lineales y eso, así que siempre tengo preguntas para hacer, pero con respecto a los prácticos en particular, sí, eh, cuando los enviaron, cuando los ponen, yo los veo, los miro, los pienso y los hago. Lo único que es porque soy un poco vago y a veces no tengo tiempo, es lo de pasarlo en limpio y escribirlo en detalle. Pero prácticamente, como les dije la vez pasada, los prácticos yo lo tengo al día. O sea, aparte de que Ah, voy bien, al día con buenísimo las eso. clases, voy leyendo y voy repasando, entonces, Sí, sí, eso se nota. Bueno, fantástico, nunca por eso estuviste en todas las prácticamente. clases. No, eso se nota, eso Y se nota. las clases de Bueno, consulta yo más buenísimo que eso. nada creo que lo usaría, pero para más adelante, para la parte de cuando tenga el trabajo para presentar. Una vez que le pegue claro, una buena leída o algo, ahí creo que recién Ah, necesitaría realmente una clase de de consulta. consulta. Bueno, Sí. bueno, claro, bueno. Entonces, bueno, podemos organizarnos a ver. Yo les cuento lo de MPC económico. Pasa que lo de MPC económico va a quedar, bueno, siempre fue un poco así, ¿no? Pero va a quedar un poco como frutilla del postre, sería, ¿no? Como cosa, porque bueno, ya está, digamos, no podemos contar tantas cosas tampoco en el curso. Y también, eso sí está bueno contarlo, algo de MPC robusto. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es que yo, medio rapidón, para que ya quede registrado y todo, cuente lo de MPC económico y MPC robusto ya. O sea, hoy MPC económico y el jueves probablemente dentro de esta misma semana o de la otra vemos el MPC robusto, pero me refiero a teoría. Y ya después el resto, el gap que queda acá, entre que terminemos las clases de teoría y que eh, hagamos la presentación, lo usemos de consulta, o bien, si no hay consultas, algún problemita de MPC económico y MPC robusto, pero que no va a entrar en la guía, sino para contarle cómo funciona, digamos, al estilo de lo que venimos haciendo. Me parece que puede ser eso, ¿no, Juan? sí, a mí me parece buena idea, sí, sí, vamos a preparar Está Bien. buena la el idea. robusto económico. Entonces, liquidamos primero todo lo de teoría, pum, ya me saco encima lo de Sí, teoría en el sentido de terminar el programa que prometimos, digamos, es decir, el claro, MPC económico y el MPC robusto, incluso hasta diría yo que es más importante el MPC robusto que el económico, pero lo que pasa es que el económico empalma mejor con lo que venimos viendo de variables artificiales, bla, 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 entonces por eso está en ese orden, pero nada, no importa, lo contamos lo más prolijo posible porque tiene sus detalles. Vemos el MPC robusto, lo que no sé si darlo el jueves, a ver, estoy pensando en voz alta, pero somos tres totalmente. claro, Eh, a ver, no sé si darlo ya todo junto de sopetón esta semana, porque después nos van a quedar 2 semanas que hay que ver qué claro, hacer. pero bueno, también ahí en mi opinión, capaz que les quede una semana o una clase para que ellos trabajen en los TPs, estaría bueno porque apenas han entregado Sí, uno y faltan tres, y sí, más el bueno, pero trabajo Martín final, bueno, sí, a lo mejor puede usar ese tiempo Martín para pasarlo en línea y esas cosas. A lo mejor una claro, semanita que no, algún día que no haya clase y todo, también lo podemos usar para eso. Bueno, sí, eso puede ser y le damos un respirito ahí. claro, un respirito para que ya Y puedan defender los trabajos, y bueno, perfecto. Bueno, y a lo mejor lo que sí podemos hacer, que me gustaría por una cuestión de completitud del curso, Juan, después lo sí, vemos eso nosotros, por tal, sería para la otra semana quizás, es sí, dar alguna clasecita bien práctica, así como hice yo la otra vez, de mostrar en el Simulink cómo funciona un robusto. Está todo, ya lo tenemos todo listo por ahí. listo, Hay que desempolvarlo. El año claro, anterior tenemos 200 programas, 200 cosas, bueno, pero debe empezar robusto, hay cosas lindas para mostrar eso de los tubos y esas cosas que estaría bueno para darle un cierre a la cuestión. sí, Entonces a lo mejor podemos meter una clasecita de eso, media así bien de mostrar código nomás, y con eso estamos. De robusto lo podemos pasar, porque es más, perdón, de económico quiero decir, lo podemos pasar a la clase de práctica, porque las claro, simulaciones tienen sus bemoles y llevan sus cuestiones, digamos, ¿no? Pero de MPC robusto sí me gustaría contar algo
de cosas. Entonces, Sí, bueno, vamos a hacer así. Vamos a dar teoría de MPC económico, teoría de MPC robusto. Esto me permito ponerlo acá porque va a ser martes y jueves, si llegamos, ¿sí? Y nos quedan estas dos clases, del 8 y del 15. Acá podemos poner algo así como lo anoto para acordarme, práctica de MPC robusto, práctica sería eso, ¿no? Contar un problemita, yo tengo todo listo ahí cuando todo, claro, cómo lo manejamos, pero un solo día va a ser eso, y después, bueno, el resto lo vamos a manejar con consultas o nada, o con nada, para que puedan terminar los PT y las cosas, ¿sí? perfecto. ¿Parece bien? Bien, bueno. Listo, entonces. Vamos a apuntar a eso. Entonces, ahora sí, vamos a lo que toca, que es dar la teoría de MPC económico. Bien, este es el capítulo 6 que, como les decía, va de MPC económico. Un poco el outline de este capítulo es, bueno, primero ver una introducción, básicamente una motivación de qué es lo que significa y por qué tiene sentido, si es que lo tiene, el hecho de plantear un MPC económico, dónde se usa, etcétera, etcétera. Después vamos a ver un MPC, una de las formas de MPC económico, que es uno que busca la optimalidad estacionaria, ¿sí? Es decir, la optimalidad estacionaria de lo que vamos a ver, que es el Real Time Optimization y el MPC. Ahora vamos a empezar a ver, este capítulo es probablemente el que más pega en la parte de aplicación de MPC a procesos industriales, ¿sí? Que a lo mejor, bueno, justo la audiencia de este año no es tan afecta a ese tipo de cosas, pero bueno, no debemos olvidar que el origen de MPC principalmente, después se recontra diversificó, pero el origen de MPC fue principalmente industrial, digamos, ¿no? Para controlar plantas de diversos procesos industriales, petroquímicos sobre todo, pero de diversas plantas industriales, donde, bueno, los problemas son de dimensión amplia, se ponen muchas variables de entrada, muchas variables de salida, por lo tanto muchos estados, entonces ahí vamos a ir viendo que hay diferentes etapas eh, de control, en el sentido de que van optimizando diferentes cosas y se van comunicando unas con otras, ahora vamos a ver algo de eso, pero bueno, medio que la razón de ser, después, repito, se aplican otras cosas en el MPC económico, ¿no? Pero la razón de ser del MPC económico es, o partió de la aplicación a procesos industriales. ¿Qué quiero decir con eso de que se va a aplicar a muchas cosas? Que esa palabra económico, que claramente tiene que ver con mejorar los beneficios de los procesos industriales, ya sea minimizar los costos y maximizar las ganancias. Después, esa palabra económico, esos costos y ganancias pueden ser otras cosas que no son algo monetario, sino que tienen que ver con, otra vez, con objetivos de control determinados, digamos, ¿no? Es decir, se puede aplicar MPC económico a un proceso biológico donde la parte económica no es monetaria, sino que es ganancia de cosas, de ahorro de energías o cosas así, ¿no? Vamos a ver qué se puede extender, pero nosotros al principio lo vamos a contar tal como surgió esto, porque aparte es bastante nuevo. Bien, después vamos a ver lo que se conoce como MPC de una etapa RTO más MPC. El RTO es el Real Time Optimizer, que generalmente, históricamente, se hace en una etapa superior que después se comunica con el MPC. Bueno, acá lo vamos a ver que se puede hacer todo junto, una primera propuesta, una segunda propuesta y una tercera propuesta, ¿sí? Que van aumentando las prestaciones que da, digamos, van mejorando una respecto de la otra y vamos a ver en qué cosas. Bueno, vamos a ver un ejemplito medio sencillo y después vamos a presentar, no vamos a entrar en los detalles porque esto sí tiene sus cuestiones, digamos que, bueno, nada, se podrían contar pero llevan su tiempo. Nosotros hemos trabajado bastante también con esto, pero lleva su tiempo, pero vamos a presentar el MPC económico que no se preocupa solamente de la estabilidad, de la optimalidad económica estacionaria, sino de la optimalidad en el transitorio. Y van a ver que es como algo recíproco del otro caso, vamos a ver, decía en el sentido de que
este necesita, para optimizar el transitorio, necesita conocer ya previamente el óptimo estacionario, mientras que este no, justamente este lo calcula en línea al óptimo estacionario. Pero bueno, vamos a ver un poco de qué se trata la cosa. Bien, dentro de la introducción deberíamos decir que MPC económico lo que busca en general es adicionar un costo adicional, disculpen la redundancia, adicional al costo típico de guiar un sistema a un lugar. Nosotros vimos que ya lo fuimos tocando, seguimos trayectoria, seguimos referencias, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no. Ahora queremos, más allá de esa cuestión que tiene su connotación espacial, de decir yo quiero llevar el sistema en el espacio-estado, ¿no? Pero es espacial, de este estado a este estado, o a esta trayectoria, o hacer que esto se mueva así, bla, 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 no. Yo quiero algo más ahora, quiero un costo genérico que, ya sea en el transitorio o en el estacionario, me minimice otra cosa, que no es solamente guiar un sistema de un punto al otro, sino un costo no lineal en general. Los costos económicos suelen ser, para decirlo entre nosotros, recontra no lineales, es decir, tienen no linealidades severas, porque, bueno, vienen de determinadas condiciones o ecuaciones que tienen que ver con la optimalidad monetaria, digamos, del control, ¿sí? Entonces, el punto es que ahora ese costo de etapa, que nosotros generalmente, o en forma sencilla, lo poníamos como X menos la referencia, por decirlo de alguna manera, porque ese es el típico costo de guiado, de guiar de un punto al otro, ahora va a ser una L, también lo era en nuestro caso, ese costo de etapa que llamamos con L, pero imaginémonos ya desde el principio una forma más compleja, ¿no? No lineal, donde no necesariamente tiene que ser positiva esa función, o se la puede hacer positiva, pero bueno, va a ser no lineal y va a tener sus problemas. Bien, vamos a ver existen dos enfoques principales, uno que es el MPC para la optimalidad económica estacionaria, es decir, no nos importa qué hace en el transitorio, mientras que en el estacionario vaya a un valor óptimo económico, ¿sí? Es decir, que esa referencia a la que va no sea una que a mí se me ocurrió que viene dada, no, que sea el mínimo o el máximo, si estamos maximizando la ganancia, como queramos llamarlo, de un costo económico no lineal, complejo, ¿sí? Repito, nosotros hasta ahora veníamos con referencias dadas desde arriba, desde el cielo, no se sabía de dónde, ya sea trayectoria, había algo fijo ahí. Bueno, ahora no. Ahora queremos calcularla mientras vamos resolviendo el MPC, probablemente, pero queremos calcular una referencia que optimice esa ganancia económica, ¿no? Después vamos a ver que vamos a definir parámetros económicos, y naturalmente si esos parámetros económicos cambian, ahí es donde va a aparecer ese cambio de referencia que nosotros veíamos implícitamente, porque lo que era económicamente óptimo ahora puede dejar de serlo, y eso pasa mucho en las empresas, en la empresa, por ejemplo, en las refinerías, que nosotros hemos tenido alguna experiencia trabajando con refinerías, tanto con las plantas, ¿no? Los modelos de Petrobras como de YPF. Bueno, ahí una semana les conviene producir más gasoil o nafta pesada, la otra semana le conviene por los precios, le conviene el nafta liviana. Bueno, el proceso quiere decir va a cambiar automáticamente o tiene que cambiar de referencia o de estado estacionario deseado. Bueno, eso es lo que nos ocupa acá. Es decir, en este caso, el MPC para optimalidad económica estacionaria, no conocemos en ese caso la referencia estacionaria económicamente óptima, sino que justamente la calcula el mismo MPC mediante la inclusión de costos adicionales y de parámetros económicos que son los que van a cambiar ahora. O sea, se está encargando de más tareas el MPC, es decir, no me está agarrando la referencia y bueno, que me cambie la referencia, yo voy a otro lado y lo sigo como un perro sigue a su dueño, no, sino que ahora lo que me van a cambiar son los parámetros económicos, y el costo económico, que es no lineal, ya va a estar dentro del MPC, y lo que yo tengo que hacer es que el mismo MPC me busque ese óptimo económico. Parece así sencillo, pero bueno, tiene sus bemoles, porque estamos metiendo un término no lineal en el costo del MPC, y eso, bueno, como ya intuirán, nos tira al diablo alguna de las hipótesis, los supuestos básicos de estabilidad del MPC. Y ahora lo que vamos a ver es más o menos cómo solucionar. Bien, y la otra alternativa es el MPC para optimalidad económica transitoria. Este es otro problema diferente, se llaman económicos los dos, pero es diferente. En este caso se conoce la referencia estacionaria económicamente óptima, porque no se podría de otra manera. Es decir,
Yo tengo ese problema, esa etapa superior donde me dice, que me dice dónde tengo que ir, pero cómo tengo que ir no es lo mismo de una manera que de otra. Si yo lo guío como venimos guiando hasta ahora nosotros, es decir, andá lo más rápido que pueda, entre comillas rápido, si dice la velocidad, andar lo más rápido que pueda y gastando la menor cantidad de entrada posible, bueno, eso no es económicamente óptimo. Hay trayectorias que van por otros lados y que, de acuerdo a un costo transitorio óptimo, de acuerdo, perdón, a un costo, a una función objetivo transitoria, son mejores que el hecho de ir rápido y de usar la menor cantidad de energía o de entrada posible, ¿sí? En este caso, bueno, decía, se conoce la referencia estacionaria y solo se trata de que el sistema converja a dichas referencias siguiendo trayectorias en este caso el transiente, me refiero económicamente óptimas. Bien, vamos a ver el caso de la optimalidad estacionaria. Bueno, para eso vamos a poner esta estructura jerárquica científica en la industria, en el ámbito del MPC, cómo nació el MPC y demás. Es decir, acá tenemos las condiciones de mercado, que lo que me van a hacer es, me van a entrar en una etapa de planeamiento económico de la planta y lo que se conoce como scheduling, es decir, lo que me va a decir mal que mal qué es lo que se quiere de la planta a nivel global para tener mayores ganancias, y a medida que el mercado cambia, que cambia bastante rápido, me va a cambiar lo que va a calcular esta etapa, digamos, ¿no? Esta etapa nos pasa justamente funciones de costo y restricciones de acuerdo a esa cuestión económica. Después pasamos a una etapa que es la etapa famosa para los que trabajan en estas cosas industriales, que es el Real Time Optimizer, o la Real Time Optimization, que es la etapa de optimización, como su nombre indica, en tiempo real, pero que es puramente estacionaria, ¿sí? Es decir, lo que está haciendo ese Real Time Optimization es, de alguna manera, acomodar y decirme ya más en el lenguaje de lo que es el control, el MPC, es decir, que veo un sistema dinámico, pero me está diciendo, mira, yo quiero que vos vayas a estos estados estacionarios porque, de acuerdo a lo que me pasó en la etapa de arriba, esto es lo económicamente óptimo. Después sí está la etapa del control avanzado, que suele ser el MPC, ¿sí? Control avanzado le suelen llamar en la industria al MPC, básicamente, que es un control avanzado. ¿Por qué? Porque lo contraponen a los controles clásicos que eran univariados, y que tenían que atarse unos con el otro, qué sé yo, tenían que vincularse, como imagínense, PI, PID, cosas así. Bueno, nada. Desde el arribo de controles globales tipo el MPC, que tienen múltiples entradas y múltiples salidas, las consideran como nada. Bueno, eso es lo que en la jerga, en IPF, sin ir más lejos, le llaman el control avanzado, digamos, al control MPC. Que así como está esta estructura, que nosotros ahora queremos superar con esto del MPC económico, acepta los set point económicamente óptimos, ¿sí? Esto es lo que veníamos haciendo, ¿no? O sea, para decirlo mal y pronto, lo que nosotros estudiamos hasta ahora en el curso es esta etapa sola. Y lo que tomábamos como set point era lo que venía de acá, ¿sí? Y por eso nos preocupábamos, porque cambiaban y iban de un punto al otro. De ahí surge el tema ese de la pérdida de factibilidad, de problemas reales. ¿Qué pasaba? Este Real Optimization, porque siguiendo lo que le decía el planning le decía, mira, hoy quiero producir nafta liviana, hoy quiero producir nafta pesada, por decir una cosa bien antagónica, nos mandaba a la otra punta de la operación del proceso, y el MPC, si no tiene esas cosas, puede perder factibilidad, bla, bla, bla. Entonces el MPC generalmente no toca la planta, así lo decimos nosotros en la jerga, sino que pasa sus indicaciones, sus resultados, o sea, sus UEs óptimas, sus entradas óptimas, las pasa a controles de bajo nivel, que ahí sí son los PI y PID, que son controles descentralizados, digamos, que trabajan por sí solos, pero que bueno, que son los que sí, como históricamente ha ocurrido, meten la mano en la planta, para decirlo de alguna manera, son los que realmente controlan la planta. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en la realidad, en estos sistemas tan complejos, la U óptima que sale del MPC no mete la mano en la planta, sino que previamente pasa por controles de bajo nivel, que toma como set point, digamos, la U que sale de acá, y lo acomoda un poquito más, y recién toca la planta, que esas sí son las variables manipuladas, las que salen de aquí de este control de bajo nivel, y que son las que controlan la planta. Naturalmente, todas estas etapas van, en mayor o menor medida, van recibiendo feedback de la planta para ver qué está pasando, digamos, ¿no? Y en realidad feedback de las otras etapas, pero bueno, esto es un esquema nada más.
Este detalle también es importante. A medida que vamos subiendo en esta estructura jerárquica, tenemos periodos de muestreo más largos, es decir, escalas de tiempo más lentas. Esto se ejecuta, no sé, cada semanas, esto cada día, esto cada minutos, y esto cada minuto o menos, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces, ahora, un primer paso para avanzar en esto es el siguiente. Este Real-Time Optimization, que yo les decía, es puramente estacionario, ¿sí? Imagínense, una optimización puramente estacionaria. Esto es programación matemática, es lo que trabajan los que trabajan en optimización. Básicamente, los que trabajan en optimización y en la industria trabajan en eso, en lo que es la Real-Time Optimization. ¿Qué es lo que hacen? Agarran el proceso, pero no lineal, complejo. O sea, no es un modelo sencillo, simplificado como el que se usa en MPC, que necesita que sea simplificado para andar mejor. No, ahí es un modelo bien complicado, no lineal de la planta, pero es puramente estacionario. O sea, la ventaja que tiene es que no hay dinámica, ¿sí? No hay nada dinámico, es puramente estacionario. Y calcula el mejor punto estacionario donde tiene que ir para mejorar su rendimiento económico. Ahora bien, cuando se le pasa esto a la etapa de control avanzado, pueden surgir muchos problemas porque el principal, por ejemplo, es que sean infactibles esos por diversos motivos, que sean infactibles lo que dice el Real-Time Optimization. ¿Por qué infactible? Porque tiene otro modelo, básicamente. O sea, el modelo busca representar lo mismo, pero el modelo es diferente, es no lineal, este suele ser lineal o simplificado, por más, aunque sea no lineal, pero es siempre simplificado, porque el MPC queremos que sea simplificado para que ande rápido y resuelva los problemas. Bueno, hay un problema, lo que se suele decir, un problema de comunicación acá bastante complicado, en el sentido de que generalmente o muy a menudo lo que este le dice que siga, este no lo puede seguir. Es decir, lo que el Real-Time Optimization pide seguir, el control avanzado no lo puede seguir. Es decir, que necesita esta etapa intermedia que lo que hace justamente es acomodar las cosas para darle algo más en su propio lenguaje al MPC. Esto se suele llamar Steady State Target Optimization, y lo que hace básicamente, muy, muy sencillo, pero es eso, es utilizar el mismo modelo que utiliza el control predictivo y buscar los estados estacionarios que se acerquen lo más posible a estos, pero cumpliendo con el modelo del MPC, ¿sí? Entonces hay un poco que hace de traductor, digamos, entre las dos etapas que no se entienden, y le pasa cosas, ahora sí, steady state target, que sean razonables, ¿sí? Y naturalmente sigue recibiéndolo de acá y trata de intermediar un poco entre las dos etapas. Bien, lo que conté hasta ahora es más o menos lo que se hace en la estructura clásica de lo que se hizo siempre con MPCs primitivos, digamos, los MPC, que incluso que se están usando hoy en día, para decirlo claro. En Petrobras, no, en Petrobras, por ejemplo, ya se empezó a usar, bueno, ya se había empezado a usar hace unos años, ya hace tiempo que perdí contacto con la gente de allá de San Pablo, pero se usa, llegó a usar y se está usando probablemente lo que voy a contar ahora, que es la novedad, que es el MPC económico, ¿sí? Bueno, entonces, esta estructura es la estructura clásica. Ahora, ¿qué es lo que busca hacer el MPC económico? De alguna manera como una superación de lo anterior, y bueno, juntar esas tres etapas, digamos, porque en realidad junta esta con las dos que están acá adentro, digamos, ¿no? Es todo esto, ¿sí? Lo trata de juntar en una sola etapa, que es lo que es el MPC económico, ¿sí? Es decir, que ese costo acá, si bien no va a hacer una optimización estacionaria ya, sino que va a meter esa parte estacionaria, lo que fuera acá adentro, bueno, trata de juntar un poco las etapas y de resolver todo junto, ahí, en un solo MPC. ¿Sí? Que es un poco lo que se busca con MPC, al ver que es tan versátil y qué sé yo, bueno, trata de ser un poquito más ambicioso en los objetivos, y bueno, si en lugar de hacer solo esto, ahora le agrego a hacer un poco más, y bueno, en fin, siempre cuidando de garantizar la estabilidad y todo eso, ese es más o menos el desafío. Bien, esto lo que hace es explicar lo que acabo de decir. No lo voy a leer porque ya lo dije. Bueno, lo termino acá. La propuesta entonces es hacer un MPC de una sola etapa que unifique justamente esa etapa de Real-Time Optimization y MPC, ¿sí? Bien, bueno, es lo que mostré. Bien, vamos a ver entonces
cómo se plantean los problemas, ¿sí? Primero, hablemos del concepto de equilibrio económico óptimo, o económicamente óptimo, que tiene que salir de algún lado, es decir, yo tengo que tener claro, como veníamos viendo recién, siempre tiene que haber, aunque esté implícito en el costo del MPC, tiene que haber un único lugar a donde yo quiero ir. Un único lugar en el sentido de que sea el único que minimiza un costo, ¿sí? No en el sentido de que yo se lo doy y lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero voy a presentarles el famoso LECO, que es el costo de etapa económico. ¿Sí? Es para diferenciarlo de L. L era un costo que tenía ciertas condiciones, generalmente que era positivo, definía positivo, bla, 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 pero que en la mayoría de los casos, como vimos, era X menos la X referencia, o Y menos Y referencia, lo que fuera, llegar de un punto al otro. Ahora no, ahora eso, imagínense, una cosa más no lineal. Y sobre todo, depende, acá es una letrita solamente, en los casos reales eso es bastante más que una letra, son ecuaciones, y son un montón de parámetros, digamos, o sea, el LECO son ecuaciones no lineales, y el P es una secuencia de parámetros que puede ser bastante larga, pero es un vector que lo que hace es el parámetro económico, es lo que me dice qué es económico ahora, y si lo cambio, qué es económico cuando lo cambio, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Cuando quiero cambiar la optimalidad económica, lo que se cambia es ese parámetro P. Básicamente, imagínense que son los costos o la ganancia que tengo si fabrico nafta liviana o nafta pesada, por decirlo de alguna manera. El P1 y el P2, nafta liviana, aumenta uno, baja el otro, entonces este LECO cambia de forma, ¿sí? Y el mínimo cambia. No es que cambie el valor que yo le voy a mandar al MPC, pero sí cambia el mínimo. Entonces, si cambia el mínimo, el MPC va a ir para otro lado. Esa es un poco la idea. Bien, entonces tiene que haber de fondo, lo mismo que planteábamos con el seguimiento de trayectoria, etcétera, etcétera, tiene que haber un problema de este tipo. En este caso, fíjense que es estacionario, puramente estacionario, que me dice lo siguiente. Existe un único equilibrio óptimo, alcanzable, porque esto es lo que me garantiza que sea alcanzable, que le vamos a llamar XS de equilibrio, estrellita de óptimo, que va a ser el que minimiza qué cosa. Y bueno, el LECO sin decir qué es, todavía, que tiene parámetro P, fíjense el punto y coma acá está, esto, el único parámetro que tiene es P, X y U son las variables del sistema, y ¿cuáles son las restricciones de este problema? Bueno, que sean un equilibrio para el sistema no lineal, f de x, f de x, pero no tiene un punto acá esto, porque no hay dinámica, esto es puramente estacionario, y naturalmente, bueno, le vamos a pedir que los estados y las entradas sean factibles, digamos, de acuerdo a los límites que tengamos. Bien, lo que dije, el LECO es un costo que tiene en cuenta precios, costos, producciones, etcétera, en el caso industrial, pero puede ser otra cosa. Vamos a suponer que el LECO es convexa, al menos, ¿sí? No que sea lineal, pero sí convexa, en XU, y por lo tanto vamos a suponer que XS estrellita o S estrellita es el único mínimo del problema anterior, cuyo espacio factible es un conjunto que yace en el subespacio de dimensión M, Rn más M, porque, como sabemos, este es el espacio de los equilibrios. El espacio de los equilibrios, si uno se trabaja en el espacio Z, es decir, en el espacio de las X y las U, el subespacio de equilibrio siempre tiene la dimensión de la U, que es M. Por eso dice esto que está. Bueno, y nada, en adelante omitiremos escribir esta dependencia para que sea más sencilla la notación, porque en realidad estos XS estrellita y S estrellita dependen de P. Si está bueno tener en cuenta eso, siempre depende de P. Si P me cambia, esos valores son otros. Y me puede cambiar en el medio del control, digamos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver entonces cómo formular un MPC de una sola etapa para que cumpla con esto, al menos trate de cumplir con esto. Esto es un poco un raconto histórico. Esto es una primera propuesta que se hizo ya por el año 2002, que la hizo gente de Petrobras, Sanín, un muchacho de San Pablo, que empezó en la universidad y después pasó a Petrobras, y bueno, lo que hizo básicamente con los controladores de MPC que había en la industria fue decirle, pum, le meto así, de manera media prosaica, le meto un costo adicional que es el LECO, esto, así, pum, directamente. Fíjense, este costo me guía el X al X estrellita, el detalle que tiene, que necesita conocer el óptimo que salió de este problema, ¿sí?
él suponía que lo conocía, minimizaba las variaciones de las U's en vez de las U's, eso es algo típico en la industria, ¿sí? Porque sobre todo para no que hayan cositas, porque yo esto lo guío a US estrellita y el US estrellita no coincide bien y tiene un problema, puede haber problemas. Entonces, si minimizo los cambios de U, siempre tiene que quedar en cero eso, cuando llega al estacionario, chao. Y después, bueno, minimiza esto, pero fíjense que lo minimiza al final del horizonte, no hace que compitan esto en el transiente. O sea, el transiente es esta parte, y esto solamente se ocupa del estacionario, porque fíjense que el costo económico solo opera en el XN y en el UN, ¿sí? Bien. Y después, bueno, las predicciones son más o menos como siempre, esto es medio a título de contarle un poco cómo fue la historia. Las ventajas de eso es que este tipo de controladores así, que de hecho una versión de esto es lo que se usó, y supongo que a lo mejor se está usando todavía en las refinerías de Petrobras, en algunas refinerías de Petrobras, por ahí en la bajada Santista o cosas así, es que los objetivos económicos estacionarios, y en alguna parte dinámicos se puede mostrar, se meten en un solo problema de optimización, lo que reduce las inconsistencias y las no alcanzabilidades de los problemas. Eso a nivel industrial, a nivel práctico es importante, a nivel teórico por ahí uno no le ve tanto la cuestión, pero a nivel práctico es muy importante. Y naturalmente se muestra que tiene un mejor desempeño económico, ¿sí? Comparado con una estructura clásica de MPC, naturalmente, una pequeña mejora del desempeño económico que logró este controlador hizo que este muchacho Sanín saliera por todas las revistas esas más de divulgación de Petrobras en Brasil, porque le hizo ahorrar no sé cuántos millones de dólares, porque claro, una pequeña mejora económica en una refinería de Petrobras son millones de dólares para empezar a hablar, digamos. Yo me acuerdo que era famoso el tipo por eso, estaban todos los que lo adoraban, porque con esa pequeña, si bien no tenía garantía de estabilidad, no tiene nada de eso, es medio mezclar un poco las cosas, pero logró una pequeña mejora económica, y eso le hizo ganar muchísimo dinero a Petrobras. Bien, las desventajas que tienen es que puede llegar a ser altamente no lineal el problema cuando las plantas son bastante complicadas. Se probó con gente de Petrobras allí una aproximación local para mejorar ese problema, y bueno, naturalmente, esto sí ya nos ocupa más a los que somos más académicos, no tenía garantía de estabilidad, ni de factibilidad, ni de convergencia al óptimo. Si bien funcionaba y todo, el hecho de meterle cosas así nomás acá invalida un poco, como es intuitivo, los pasos que uno sigue para mostrar la estabilidad. Una segunda propuesta que podemos decir es, usar este tema de las variables auxiliares, que como ya venimos promocionando de alguna manera, o haciéndole propaganda, bueno, te ayuda mucho a hacer más flexible la cosa. Entonces, bueno, ahí, la idea ¿cuál es? Como venimos haciendo a lo largo de las últimas, no sé, 3 o 4 clases, utilizamos esas variables artificiales para relajar el problema. ¿Y qué es lo que hacemos? Y bueno, tenemos una parte transiente, que va a ser la de siempre, guiar los estados a XA, sin decir que es XA, y XA, ¿qué va a hacer? Bueno, XA, lo único que va a hacer va a estar metida acá dentro de esa L-eco, que es el costo de etapa económico, de manera que esa XA sola va a buscar el óptimo económico, y después este lo va a seguir, digamos. Mejor dicho, es al revés, lo va siguiendo a medida que lo va buscando, y lo hace todo el mismo problema, con las consabidas condiciones que tenemos que tener acá, por eso lo puse con azul, de estabilidad, ¿sí? Es decir, que el último X tiene que ser XA, que XA tiene que ser un equilibrio, pero cualquier equilibrio factible. Si acá faltaría ponerme comín, que XA y UA tienen que ser factibles naturalmente, no tienen que estar en X y en U, porque si no, no tiene mucho sentido. Bien, ¿cuál es la ventaja que tiene esto sobre lo otro? Bueno, y que recuperamos la garantía de estabilidad, factibilidad y convergencia al óptimo, ¿sí? Es decir, acá ni siquiera mejoraba la performance, pero no tenía una garantía al óptimo económico. O sea, no es que yo con eso haciendo las cuentas puedo decir, te garantizo que va a ir al óptimo. Con las variables auxiliares, que en realidad es toquetear un poquito el problema,
y tampoco es tanta la diferencia, ¿no? Yo lo estoy contando porque es una formulación que soluciona un problema, ¿no? Pero bueno, lo soluciona. Entonces, en ese sentido, estas variables auxiliares, lo que hacen, de la misma manera que trabajaban antes, como lo vimos, es ir metiéndose en medio del transitorio, pero en lugar de guiarnos hasta un punto cualquiera, a un punto que viene de arriba, solita busca el mínimo de ese LECO, es decir, me optimiza económicamente el proceso. Entonces, esa es la principal ventaja, la principal mejora que agrega esto. Naturalmente, la desventaja es que, bueno, el problema de optimización sigue siendo posiblemente altamente no lineal, lo cual, bueno, complica los algoritmos de resolución. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo acá puse LECO muy livianamente, pero ese LECO, dependiendo del problema, puede ser simple, pero puede ser complejo también y muy no lineal. Pero bueno, mientras se haya alguna especie de convexidad, o lo que se hace es convexificar eso, a veces se tienen costos no convexos, pero hay métodos numéricos para convexificar, es decir, para aproximarlo por algo convexo, bla, 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 siempre se puede salir adelante, digamos, o en la mayoría de los casos se puede salir adelante. Bien, entonces, ahora vamos a ver una tercera etapa, que esta es un poco la más, la que tiene un poquito más de fundamentos. Esto es un trabajo que hicimos con la gente en realidad, bueno, derivó después estas ideas en un trabajo que hicimos con la gente de Sevilla, con las que trabajamos toda la vida, y con los que son un poco, bueno, un poco entre los dos, pues nosotros también lo hicimos con gente de San Pablo y qué sé yo, los padres de las variables artificiales y estas cosas. Bueno, entonces, en un trabajo que se hizo en conjunto y demás, lo que surgió fue hacer este MPC de una etapa, es decir, este MPC que les acabo de decir, de manera de solucionar este problema de que sea altamente no lineal mediante aproximaciones, ¿sí? No mediante aproximaciones previas, sino mediante, ahora vamos a ver cuál es la estrategia, que se llama un RTO más MPC basado en gradiente descendiente sería la cosa. La idea es, el objetivo es no resolver problemas más sencillos que los que teníamos en el problema original, ¿sí? Ya adelanto que el resultado, lo que queremos es que haga lo mismo que esto, la estrategia que vamos a utilizar ahora, que es combinación de dos problemas de control y qué sé yo, ¿sí? Queremos que haga exactamente lo mismo que esto. De hecho, se demuestra que hace lo mismo, pero con la ventaja de que no tiene que resolver este problema con este control, con este costo no lineal, ¿sí? Bien. Entonces, esto es lo que conocemos como MPC basado en gradientes. Voy a hacer un sketch de las cosas, tiene sus bemoles y sus cosas, pero creo que se entiende. Primero, y lo voy a poner, fíjense, por pasos. Bueno, disculpen que esto nunca lo pude poner en español. Lo tengo del paper y lo puse en inglés, pero bueno, lo voy diciendo en español y creo que se va a entender. Primero, lo que hacemos es resolver un problema aproximado, ¿sí? En lugar de resolver el problema original, que era con ese LECO, se define una solución factible. Esto todo piquito acá es una solución factible. Tenemos las 4 variables de siempre. Bueno, en realidad teníamos U negrita, XA y XA, pero acá tenemos también la X negrita para ser más explícitos en las variables que tenemos dando vuelta. Entonces, a este juego de 4 variables le vamos a llamar, fíjense, estos son negrita, negrita, porque tenemos toda la secuencia de X para el problema de optimización, n valores de X, n valores de U, un valor de XA y un valor de UA, ¿sí? Eso lo definimos, todo lo que tenga el sombrerito, como una solución factible, ¿sí? Es decir, tenemos esta U y esta X, todas con sombreritos, van hasta n-1, la X en realidad acá va hasta la XN, pero como la XN ya sabemos que es igual a XA, le puse XA, ¿no? Acá. Bien, un gráfico para más o menos ir entendiendo. Imagínense que la función de costo original, toda la función de costo de esto que está acá con rojo, que lo quise hacer convexo y no lineal, es una forma no más esquemática de decirlo, y bueno, lo que queremos es apenas una solución factible, ¿sí? Buscar una solución factible del problema. Para eso significa que no me importa el costo, factible significa que respeta las restricciones, independientemente del costo. Y esta que está acá, bueno, acá quedó el delta U piquito porque lo copié y lo pegué, es el U piquito acá en realidad. Eso es solamente una solución factible que tenemos ahí. Bien, a partir de esa
solución factible definimos un problema aproximado de MPC, que le llamamos PN, PAP de X, que es un problema puesto, para decirlo, en el punto factible que vimos antes. ¿Sí? ¿Qué significa que está puesto en ese punto? Bueno, ahora lo explico. Primero, ese problema aproximado es BN up, que es el costo aproximado, que ahora vamos a decir qué es, que depende de, como parámetros, por eso está puesto en ese punto, las variables factibles XA y UA, y X naturalmente, y optimiza en U, X y A, XA y UA, como toda la vida. Tenemos aquí el sistema. A ver, ¿dónde está? No, acá. Bien, eso, sí, ahí está. Tenemos las restricciones de estado y de entrada. Tenemos que XA es un equilibrio, y tenemos que X al final del horizonte, bueno, acá está en K más N porque está mal, pero en N, con la notación que veníamos usando es N, depende de la notación que uno usa, es XA. ¿Y cómo es el costo aproximado? Bueno, el costo aproximado en el punto que me interesa, que es el punto factible este que está acá, es el siguiente, fíjense. Esto es costo transiente de toda la vida, es lo que vimos arriba, pero ahora, en lugar de poner el L eco de XN, perdón, de XA u A, es decir, en lugar de poner este costo que está acá, siendo que estos son variables de optimización, ahora no, ahora le pongo un valor fijo. El L de eco, es decir, el L eco que es el no lineal, van a ser evaluados en valores de la solución factible ya conocidos. Estos son parámetros, ¿sí?, a la hora de resolver el problema aproximado. Entonces esto es un valor. Este L eco de X sombrerito A, U sombrerito A es un número. Y acá sí aplico lo que es la aproximación por gradientes. Es decir, lo que aplico es el gradiente, por eso se llama por gradientes, el gradiente de esa L eco evaluada en X sombrerito A y UA, puesto, esto es una constante, puesto por la diferencia entre XA y X sombrerito A. Este es el término lineal, digamos, ¿no? Si yo multiplico, es una aproximación de primer orden por las derivadas de lo que es el gradiente, el L eco, ¿sí? Si yo tengo el gradiente y lo multiplico por la distancia de lo que es ahora sí la variable XA contra el punto en donde hice la aproximación, bueno, tengo una aproximación lineal. Les pido un segundito y regreso, o hacemos una pequeña pausita, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Sí, sí. Está bien. Sí. O sea, intento hacerlo. No soy muy especialista en eso, pero sí me siento más cómodo en ese lenguaje.
Sí, tomé dos cursos, pero la verdad que prácticamente el curso que se había dictado era como que te lo daban y vos estudiabas por tu parte y después te tiraban unos prácticos y lo ibas haciendo. Y hay uno que está todo compartido, o sea que no hace falta ni inscribirse. Tengo los apuntes si querés de lo que... A ver, fíjate vos si lo podés ver ahí, que te lo compartí. A ver si es que lo tenés porque a ver si en el primer curso que tomé estaba compartido y en el segundo curso ya no estaba compartido. Ahí está desde la UNSAM, en la Universidad de San Martín. Lo tomé el año pasado. Este año lo dictaron un poco más formal. O sea, el año pasado tomé ese y este año tomé el de Machine Learning, que era la continuación de ese. Pero si es para entender el código, justo ese eh, curso en particular, las notas que están ahí, te explican todo lo básico que uno tiene que saber. Y después, básicamente, el curso que venía después era leer la librería, pero se basaba en todo lo que estaba en este curso. La idea está ahí. Sí, no, la idea es que es justamente un curso donde solamente te dan todo lo básico para que vos después use para lo que necesites. Claro, lo bueno de esto es que no te piden nada y que van compartiendo todo. Y como hay mucha gente que está laburando ahora en esto, o sea, trabajando con Python, nos queda todo. Sí, cuando le había comentado a mi director que él trabaja o sea, todas las cosas en MATLAB, pero me estaba diciendo que para tomar el curso sí que utilice lo de MATLAB todo, pero que después trate de mudar todo o hacer mis cosas en Python, porque según lo que él estaba viendo, como trabajaban en otros institutos tecnológicos, él es del Instituto Tecnológico de New Jersey.
y por, sí, mi director es el extranjero, o sea, el otro es de acá, de esta universidad. Sí, no, él es de acá, de Buenos Aires. Después se fue a estudiar a Israel y todo eso, y ahora tiene un laboratorio ahí en New Jersey. Y justo cuando me pasó uno de los libros, cuando le conté que estaba por hacer el curso este de ustedes, me había comentado me dijo, ¿te tiraron el libro de Sontag? El libro este que compartieron. Claro. Y ahí me dijo, había sido que yo ni sabía que él era argentino, Sontag, y labora ahí en el mismo lugar que él. Sí, sí le conoce de ahí. Sí, sí, ahí me mandó. Yo ni sabía que era argentino. Ahí me mandó los trabajos, las cosas de los laboratorios que tiene, o sea, la parte pública que tiene. Estaba mirando y trabajó en todo el tipo ese. Sí, no, sí, pues yo le dije, ¿te pasaron el libro de Eduardo? Me puso. Yo le dije, cuando me dice, ¿te pasó el libro de Eduardo? Me dije, ¿trabajan con ese? Yo le dije, no, porque yo no le tenía como Sontag, no como Eduardo. Me dice, qué raro, y me mandó, esto lento te va a salir. Y cuando ni vi la portada, dije, no, sí, este sí me comparte. No, sí, argentino. El particular, el de él, no me comentó, me había comentado un poquito antes de cuando le hablé del curso, porque con los laboratorios que él mantiene relaciones, es decir, que son de distintas partes ahí del mundo, porque trabaja con los de Brasil, con los de Israel y esos, España también algunos, y él se dio cuenta de que empezaron a mudarse bastante, de trabajar siempre con MATLAB, pasaron a trabajar muchísimo con Python. Por eso me dijo, meterle directamente pata a eso. Retomé, perdón, tuve un inconveniente doméstico, tuve que salir un ratito, perdón, por la desprolijidad. Bueno, veo que estaban hablando de Python y las novedades. Sí, creo que ese tema es un temita para pasar, sí, 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 sí. Bueno, ya vamos a tener que hacer el esfuerzo para empezar a estudiar eso. Bueno. Bien, entonces estábamos con este tema de la estrategia
del MPC económico, o sea, del RTO más MPC, de una etapa, pero basado en el gradiente, digamos, en un gradiente descendiente. Entonces, la idea era, repasando un poquito medio rápido, era plantear primero una solución factible, que es muy fácil de encontrar, ya les adelanto, esa es la idea, una solución que cumpla las restricciones cualquiera, ¿sí? Esto no tiene que ver con el costo, tiene que ver con la factibilidad, con las restricciones solamente, y a partir de esa solución factible, la cuestión es, decía, plantear un costo que sea lineal aproximado en ese punto factible, que es esto acá. Por eso pongo en azul la parte de aproximación, que es ni más ni menos que esta constante, que es el gradiente evaluado, o sea, tengo que calcular el gradiente, tengo que hacer la derivada vectorial, pero evaluado en xa u a, sombreritos en un punto fijo, y acá le pongo así la distancia, que es justamente el término lineal. ¿Qué es lo que quiero decir? Dicho mal y pronto, acá tengo entonces el costo aproximado. Este es el costo aproximado. Lo puse acá, es decir, tiene un punto de contacto con porque es la aproximación lineal allí justamente, tiene un punto de contacto con el X sombrerito y el U sombrerito, que son la X y la U factibles que había definido recién, pero es un costo puramente cuadrático. ¿Sí? El término lineal es pero esto sigue siendo cuadrático, de manera que en este esquema, que es solamente un esquema, solamente un dibujito para mostrar como la idea, bueno, ahí planteo el problema. Fíjense que esta verde acá, que es el costo aproximado, le llamamos BG por el gradiente, este es el costo original en rojo, este es el punto en el que coinciden, ahora vamos a ver bien esa coincidencia, y bueno, pero podemos ya pensar en la solución de este problema, ¿sí? Que me va a dar un U estrellita y un X estrellita para poner nomenclatura, que son todas las secuencias, y que bueno, van a darme el óptimo de este problema aproximado, no del problema original, que era no lineal. Ahora bien, la idea es justamente buscar una combinación convexa entre esas dos soluciones, es decir, esta no es solución de nada, en realidad es un punto factible, no es que sale de una solución de un problema, pero le llamamos solución factible, sí la solución, pero de un problema simple. La idea de esta estrategia es justamente buscar una combinación convexa entre estas dos soluciones, de manera de garantizar que me voy a estar yendo en la dirección de decrecimiento del costo original, y después, a través de esa iteración, voy a mostrar que puedo converger al óptimo del costo original, del costo no lineal. Pero bueno, un poco poniendo las formalidades, definimos esa combinación convexa de qué cosa, de todos los valores sombrerito y de los valores estrellitas, es decir, XU, XA y UA, factible, óptimo aproximado, y define una combinación convexa con un parámetro lambda, que como ocurre con las combinaciones convexas, ese parámetro lambda está entre 0 y 1, y fíjense que hice una combinación convexa para U, para X, negritas, para XA y para UA. ¿Cómo es esa combinación convexa? Bueno, como todas las combinaciones convexas, 1 menos lambda por U, más lambda por U sombrerito, más lambda por U estrellita. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lambda, que está entre 0 y 1, se acerca a 0, yo estoy en U sombrerito porque esto se va, y viceversa, cuando lambda es 1, esto se hace 0, y estoy en U estrellita. ¿Qué quiero decir? Que U de lambda, X de lambda, lo que fuera todo, imagínense que es una cosa que está entre medio de estos dos, porque las combinaciones convexas están entre medio, justamente esa es la idea de combinación convexa, ¿sí? De manera tal que el parámetro me dice si estoy más cerca de uno que de otro, ¿sí? Es decir, si tengo lambda 0, decía, voy a estar en la U factible, es decir, me voy a estar acercando en esta dirección con el lambda 0, y si tengo lambda 1, me voy a estar acercando en la otra dirección. Pero estoy caminando acá nomás, en términos de solución, combinación convexa de soluciones, no lo veo en el costo esto. Ahora voy a ver que realmente puedo obtener, existe una forma de obtener ese punto intermedio, ese valor de lambda, tal que el costo decrece, ¿no? Pero bueno, lo que decía es que solamente hasta ahora estoy poniendo una combinación compleja. Bien, entonces, ahora lo que estoy planteando es el costo original y el aproximado, pero lo puedo poner en términos de ese lambda, ¿sí? El parámetro lambda, es decir, el parámetro lambda me va a hacer que yo tenga una solución acá en el medio, y bueno, ahora puedo escribir este costo y este costo, los valores que me van a dar, en términos de ese lambda.
¿sí? Que vale entre 0 y 1, y tienen esta forma, es decir, lo único que hago es reemplazar los valores que tengo acá por los valores como funciones de lambda, ¿sí? Allá imagínense que estos no son los predichos, etcétera, sino que son los valores que tengo acá definidos. Y todo me va a quedar en función, o sea, cada vez que aparezca un estado y una entrada, ya sea artificial o del sistema solo, van a ser en términos de lambda, y también voy a tener el costo aproximado, que ahora le llamo BG, pero es este mismo que tenía acá, el B aproximado este, ¿sí? Le voy a llamar, decía, BG de lambda, ¿sí? Porque tiene el parámetro lambda, ¿sí? Bien, acá creo que... no, está todo bien. Estos son los sombreritos, son los valores sombreritos que tenía siempre, porque esto tiene que ser fijo. Acá no hay lambda. Esto no es variable en el costo, es un parámetro. Bien. En los casos extremos, entonces, y ahí es donde se ve un poco la cosa, fíjense que esta B, la B del costo original, ¿sí? Si yo le evalúo en lambda y me pongo en el caso de que lambda es igual a 0, voy a tener el B óptimo, ¿sí? Es decir, lambda igual a 0 era cuando yo tenía la U estrellita, perdón, óptimo no, me refiero a la U piquito, es la B factible, me refiero a este valor se llama B factible, creo que acá lo tengo dibujado, ¿verdad? Exacto, acá está. Esta es la B factible, digamos. ¿Qué es la B factible? Es el valor del costo original con la solución factible, ¿sí? El costo aproximado, el BG aproximado con lambda igual a 0, repito de nuevo, cuando estoy solamente con lo factible, también es igual a B piquito. Coinciden esos dos costos acá, eso es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que está dibujado acá? Esos dos costos, el aproximado, que es el verde, y el original, van a coincidir justamente en el punto en donde yo hice la aproximación. Esa es la idea de hacer la aproximación, por eso le llamamos B piquito a esto. Ahora bien, lo que yo les decía conceptualmente, más allá de los detalles y demás, es que se puede mostrar que existe siempre un lambda, que le llamamos lambda monito, lambda tilde, tal que hay un valor entre medio de estos dos que hace que, ¿qué cosa? Que yo obtenga una B de lambda tilde, un costo original, no ya aproximado, original, que va a ser más chico que el que tenía acá. No va a ser el óptimo, pero va a ir en dirección al óptimo, ¿sí? Esa es un poco la idea del método de gradiente descendiente, muy en general, y es el método en que yo voy a estar buscando. Es decir, yo itero, ahora vamos a ver, la idea es que llego a este óptimo que está acá, del rojo, ¿sí? Pero de forma iterativa, no resolviendo nunca el problema no lineal, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, acá me faltó la otra parte. El B estrellita este es el B del lambda 1, le llamamos B estrellita, y el BG del lambda 1 es un valor, digamos, ¿no? Pero siempre se va a garantizar que BG de 1 es menor a BG de 0. Bueno, eso es para el costo aproximado, perdón, acá adelante, creo que está, para el costo aproximado. Bien, pero el teorema, lo que dice el teorema principal es que, primero, x lambda y u lambda, x a lambda, siempre para un lambda entre 0 y 1, o sea, la combinación convexa, es una solución factible del problema original, eso está claro por cómo lo planteamos a las cosas, y además existe un lambda tilde, como les decía, entre 0 abierto y 1 cerrado, tal que la B de lambda tilde es menor a la B de 0, que es la B piquito. La B de 0 es B de lambda 0, es decir, esto. La B de lambda tilde, siempre existe uno tal que me haga decrecer. Esto está en R2, está muy sencillo, pero imagínenselo ya en bueno, esto está en R1, en R2, imagínense que bueno, hay que buscar la bajada, y en Rn en general también. O sea, es bastante formal esto. Lo que quiero decir es que siempre va a existir un valor tal que esto vaya para abajo, porque la aproximación lineal ya baja. A lo mejor no puedo poner este porque me pasé. A lo mejor si yo pongo el óptimo del aproximado, ya me pasé del óptimo que estaba acá. Pero siempre existe una combinación convexa, un lambda, que va a ser mayor a 0, porque si no es mayor a 0 lambda, no avanzo y me quedo parado acá. Tiene que ser mayor a 0, pero puede valer inclusive hasta 1 o menor a 1, en que este costo me va a hacer decrecer. Y bueno, si yo hago caminar eso, ¿qué quiere decir hacer caminar? Significa buscar ese lambda,
encontrar ese lambda tilde, poner este valor de B lambda tilde como nuevo punto original, y acá plantearme como nueva solución factible, porque yo en la primera parte del teorema dije que era factible para cualquier valor de B. Entonces, acá está el dibujito, lo que hago es empezar a iterar con eso. Repito, acá está la primera factible. Encontré un lambda y acá un costo que era menor. Bueno, ese costo me va a dar otra solución factible, y a partir de esa solución factible vuelvo a hacer todo el circo, digamos, de aproximar de nuevo el problema, pero fíjense que antes lo aproximaba acá, el problema, con esta función cuadrática. Ahora lo aproximo acá, ya me voy acercando. Y si sigo propagando esto, bueno, lo que se demuestra en ese teorema es que esto converge al óptimo del problema original, es decir, al óptimo del problema no lineal, sin haber resuelto nunca un problema no lineal, sino más bien una secuencia de problemas aproximados lineales. O mejor dicho, eso es lo que tuve que resolver, pero fíjense que acá lo que estoy, las V que estoy aplicando salen de combinaciones convexas de dos soluciones aparte, digamos, ¿no? No es un MPC tradicional, es una especie de estrategia para usar el MPC, nada más, ¿no? Pero bueno, nada, es bastante útil y práctico para resolver el problema. Entonces, el algoritmo lo que hace es, en cada tiempo de muestreo, ojo que acá es distinto que el MPC tradicional, porque el MPC tradicional en un tiempo resuelve un problema de optimización y aplica la U. Acá tengo que resolver toda esta secuencia hasta converger. Tengo que, es más numérico esto, ¿no? Tengo que ver criterios de convergencia, tengo que ver cómo encontrar ese lambda, porque por ejemplo a lo mejor ese lambda no es tan sencillo de encontrar. En realidad lo único que tengo que encontrar es uno que decrezca, y eso existe, o sea que en realidad termina siendo no tan complicado. Entonces, los pasos formales son calcular una solución factible, que son los sombreritos. Una forma rápida de hacer eso, práctica para alguien que está en un problema y quiere, en un problema en la industria, lo que sea, y quiere resolverlo, es básicamente puedo agarrar el costo original y ponerle cualquier costo y resolver el problema de optimización, me va a dar una factible, y ya tengo un lugar de donde arrancar. Calcular el gradiente del costo económico, ese es una sola vez, pero hay que calcularlo, que es el gradiente de L-eco. Calcular la solución óptima del problema aproximado, que es resolver un QP, un problema cuadrático, que son los de estrellitas. Calcular el valor del parámetro lambda tilde del principal teorema. El principal teorema dice que existe, pero hay formas sencillas de calcularlo, incluso no tiene que ser el mejor posible, con uno cualquiera ya alcanza. Calcular la combinación convexa, lo que dijimos, muy, muy sencillo, y utilizar, bueno, la primera acción de control de la solución tilde para implementar el MPC. Esto es, bueno, haciendo un paso de las cosas. Comentar, en la implementación del control, hay que tener en cuenta que, o sea, el control implementado no es el producto de una solución de una optimización, sino que es el producto de una combinación convexa de soluciones, digamos, ¿no? Pero bueno, que están asociados con la optimalidad. Incluso otra cosa, uno puede buscar por ese valor del lambda, el del lambda sombrerito, de forma heurística, ¿sí? Tal que da un costo de B, el B es el original de lambda, más chico que el B sombrerito, es decir, no hace falta que sea el mejor, el más bajo de todos los post-activos. Con encontrar uno que baje, es lo que le decía antes, ya está. ¿Sí? Yo pruebo lambda, empiezo el lambda en valor, entre 0 y 1, no es un vector. Empiezo a darle valores cuando ya veo que la bajada es, listo, paro ahí, es bastante fácil. Y bueno, y claramente, durante un tiempo de muestreo, la solución esta puede ser mejorada en forma iterativa, ¿sí? Puedo iterarla las veces que quieras para mejorarla. Ese detalle a lo mejor no quedó claro en la explicación que di, pero yo puedo, en lugar de hacer paso a esto acá, iterando todo lo que más pueda para llegar a uno mejorcito, y después pasar a aplicar y pasar a la nueva forma de implementar. Pero bueno, más o menos eso es la idea del controlador, digamos, ¿no? De la estrategia más que del controlador, de la estrategia esta de gradiente descendiente. Bueno, las propiedades son que el controlador solamente requiere la solución de un solo, muchos, digamos, pero uno por vez, de un QP,
el gradiente se calcula solo una vez en cada instante, se puede calcular una sola vez, una sola vez en cada instante de muestreo, porque es el gradiente y después lo tengo que parar en el punto factible. El controlador asegura, no lo estoy mostrando yo, pero más o menos se puede intuir de las propiedades que tienen las variables auxiliares. Decía, el control asegura la factibilidad ante cualquier cambio en el costo económico, es decir, cuando me cambia el parámetro P, eso es lo que se demuestra, eso es lo interesante de esto, es que cuando el parámetro P del económico cambia y me manda a otra punta, el controlador sigue siendo factible. Bueno, tiene un dominio de atracción agrandado por las propiedades estas de la variable auxiliar, y el controlador asegura la convergencia al punto económicamente óptimo del problema RPO. ¿Sí? Ese problema original que dijimos, bueno, esto asegura que convergemos ahí. ¿Sí? Esa iteración asegura que convergemos ahí sin resolver esos problemas. Bueno, este es un ejemplo que se los dejo para que lo miren después cuando subamos las transparencias. Utilizamos un ejemplo que utilizó Sanín para publicar un trabajo y le aplicamos esta estrategia, digamos, ¿no? Que es un sistema de craqueo de fluido catalítico, una cosa de Petrobras. Acá está el costo económico, y bueno, nada, se muestra que se logra converger, ¿no? Por ahí no sé si tiene tanto interés el problema. Se muestran los costos, cómo los costos aproximados y cosas se comportan. Y nada, corrobora un poco que funciona. Bueno, y para terminar un poco la clase y contar un poco el panorama general de lo que es el MPC económico, ahora pasamos al MPC económico con optimalidad del transitorio. ¿Sí? Lo que yo conté hasta ahora era la optimalidad del estacionario. Fíjense que no nos ocupamos, de hecho el costo transitorio era X menos XA, ¿no? Para decirlo mal y pronto. Entonces no nos ocupábamos de que vaya por el camino óptimo. El camino me refiero al transitorio óptimo, sino que llegue al óptimo, que, dicho sea de paso, esto es importante, depende mucho de la aplicación. En las aplicaciones petroquímicas, donde son procesos lentos, recontra lentos, no les importa para nada la optimalidad transitoria, porque el transitorio es muy corto comparado con el tiempo en el que se permanece en el estacionario. Digamos, probablemente yo quiero producir nafta liviana durante meses, ¿sí? Y el transitorio me dura medio día o menos, probablemente bastante menos que eso. Entonces no me importa si pierdo en el transitorio, lo importante es ganar mucho dinero, o sea, que sea económicamente óptimo en el estacionario, que es donde permanece la mayor cantidad de tiempo. Bien, hay otros procesos donde no, donde ese estacionario va cambiando mucho, digamos, ¿no? Entonces, o los transitorios son muy largos, que es más o menos lo mismo. Entonces, en ese caso, también puede interesar la optimalidad del transitorio, no solo la optimalidad del estacionario. Bueno, en ese caso surge la idea, y que esto sí es más por fuera de lo que nosotros estuvimos trabajando y demás. Estuvimos trabajando en esto, pero las ideas originales del MPC económico vienen de Rowling, que es el autor del libro de nuestro libro de cabecera, y de otra gente que también lo continuó a esto, ¿sí? Y básicamente lo que hace es trabajar con este problema, ¿sí? Este problema medio que describe todo lo que hace el MPC económico, que van a encontrar en su gran mayoría en la literatura, dando vuelta por allí. Cuando hablen de MPC económico van a referir más a este que al caso anterior que yo les conté. Bueno, en la literatura teórica, ¿no? En la literatura más académica, en la más práctica van a encontrar del otro porque se usa más para la industria y cosas así. Bien, lo que les decía, fíjense que acá vamos a contarlo solamente, no voy a ver los detalles y demás, porque ¿qué pasa? El Leco es una función no lineal, pero fíjense que ya la consideramos como costo de etapa, ¿sí? Acá no tenemos una división entre transitorio y estacionario, sino que directamente en el costo de etapas utilizamos esa Leco, y al final le vamos a poner otra función de costo terminal que tiene que tener ciertas particularidades y que también está asociada a el costo económico, ¿sí? Bueno, y después las restricciones son las de siempre. Acá aparece un gamma, que es una penalización que me va a ayudar a que este costo terminal cumpla la función que tiene que cumplir, como ya sabemos, siempre. Pero bueno, acá el problema es que esto es recontra no lineal, no necesariamente vale 0 en 0, y todas
todas esas cuestiones que complican la cosa y que nosotros teníamos como un supuesto básico para la estabilidad. ¿Sí? Bueno, este es el problema general. Un problema de optimización, un primer problema de optimización que se plantea es este. Fíjense, este es el general, repito, y este acá lo que hace es solamente considerar el costo de etapa sin costo terminal, y en lugar de pedirle la restricción de que el xn esté en un conjunto invariante de control asociado a este costo terminal y bla, 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 se le pide que el xn sea igual al xs, al xs, esto no es de R, es de P, acá me equivoqué yo, es de P, es del parámetro P económico, con lo cual ya, y ahí donde está un poco la contraparte de esta estrategia, o sea que si bien te optimiza el transitorio y de alguna manera también te va a optimizar el estacionario, porque si el transitorio va a un estacionario también te va a optimizar, pero ¿cuál es el problema? Que acá vamos a necesitar conocer el punto estacionario óptimo, ¿sí? Tenemos que resolver ese problema estacionario de optimalidad que habíamos visto primero y pasarle el resultado que nos da a este MPC. ¿Sí? Acá está puesto muy en general, pero acá no está puesto el punto económicamente óptimo del estacionario porque está encubierto acá, digamos, este XF tiene que contenerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en general, en estos problemas, no en general, siempre, hasta donde yo sé, se necesita conocer el estacionario al que quiero. Son como dos problemas distintos, digamos, eso es lo que quiero decir. El otro no veía lo transitorio, pero no necesitaba que yo le diga a qué estacionario ir, sino que lo calculaba él. Este necesita que le diga el estacionario, porque si no, no funcionaría esto y no se complica un poquito para hacer la garantía de estabilidad y demás, y bueno, necesita conocer ese equilibrio al que tengo que ir, digamos, que es el equilibrio económicamente óptimo, es decir, es la solución de este problema que habíamos puesto al principio de todo. A ver si lo encuentro. Este no. Este acá. ¿Sí? Necesito conocer esto, XS y US estrellita de P. ¿Sí? Para cada parámetro P tengo que pasarle un nuevo, con lo cual tiene reminiscencias a las dos etapas que teníamos. Bueno, eso muy sucintamente es lo que les digo de MPC económico, de lo que se conoce en general como MPC económico. No sé si hay alguna consulta, alguna cosa que quiera decir Martín, que tenga comentario o algo de esto. ¿Cómo se me cortó lo último un poquito? No, si tenía algún comentario, lo conté medio por arriba, pero bueno, si tenía algún comentario, alguna consulta sobre esto. No, la verdad, muy interesante esta última parte de, o sea, este tipo de problema. Justo venía un poco con lo de que le había comentado la vez pasada, lo del modelo que había visto que estaban comentando en un curso, de los modelos de pesquería y todo ese tipo de cosas. Eso al final que se nos cortó el otro día. Quería bueno para que me cuente, a ver, también estamos. ¿Cómo era eso? No, justo estaban comentando en qué trabajaban algunos de un curso que estaba tomando, y comentaban, para mí fue nuevo, no había unos que eran ingenieros pesqueros, estaban contando los modelos de pesquería que utilizaban. Ajá. Y había o sea, básicamente lo que hacían era a la parte de un crecimiento logístico, que era la parte del crecimiento de peces, sí, señor. Esta parte, lo que hacían era agregarle un término que era el término de captura. Ajá. Que era lo que iban a... Y bueno, y ese término de captura ahí, lo que metían era la cantidad de barcos, todo ese tipo de cosas que tenían a disposición. Pero lo tenían más que nada como un sistema dinámico. Bien. O sea, no como te pregunto por interés, ¿no? A esa captura, porque nosotros siempre lo asociamos con sistemas impulsivos en el sentido de que la captura te da un saque, un corte a la cosa. ¿Lo toman así como una discontinuidad o lo toman medio continuo porque lo toman como muchos barcos que permanentemente pescan? Lo tomaban como... Lo tenían discreto y directamente era como que sacaban algo nada más. Se terminaba reventando y nada más. No. O sea, es como si fuera que están pescando permanentemente, ¿no? Que claro, sí. Sí, y no lo tenían como un problema de control.
No, está bien. Primero es modelar, está perfecto. Claro, Primero hay que modelar y entender bien y después recién tratar de controlar. Hay un claro, dicho que sí, dice no, pero que es más era un fácil trabajo que ya lo controlar que habían entender. presentado. Claro, Claro, sí. era un trabajo que ya lo había presentado y ya lo habían cerrado. Y yo Ah, decía que capaz que era el desconocimiento tal vez de este tema porque eran más biólogos y el Interesante. matemático era más de sistemas dinámicos nada más, pero no estaba metido en el tema de control. claro. Y vos Entonces, Bueno, decís, eso pasa, sí, eso pasa. y vos decís que se le y hubiera justo todos podido los aplicar un problemas que control. aparecían, sí, sí. Ah, No, termina Martín, porque parece que no terminaste lo que me estaba contando. No, que justo que todos los problemas que ellos iban planteando o el tipo de preguntas que ellos querían responder, hablaba sobre justamente costos y todo ese tipo de cosas y algo que tenían que minimizar y como que lo que tenían que pescar un mes o una semana iba Claro, cambiando y uno, o sea, claro, justo ahora que estaba viendo todo eso de referencia, cómo cambia de personas, estaba viendo todo que ellos como que estaban hablando sobre ese problema sin conocerlos, cómo pueden claro. abordar tal vez ese tipo de problemas. Claro. Sí, el tema de la dinámica está bueno conocerla primero, ojo, mira que hay muchos que se mandan a controlar sin conocer. Hay un dicho que dice que yo decía, es más fácil controlar que entender, es decir, vos le podés dar un palazo a las cosas, pero si lo entendés bien es mejor, digamos, porque después no tenés efectos indeseados, digamos, qué sé yo, como los ríos y las represas. ¿Viste? Controlar un río es fácil, meter una super represa, que yo ahora el daño, entender qué causa eso, que es el daño ambiental, la muerte de peces, las cosas, el daño que hacía al ecosistema, eso es dificilísimo de entenderlo y bueno. Entonces lo que nosotros como controleros que somos sugerimos es siempre, bueno, nada, primero entender bien el problema, recontra entender bien el problema, en todos los detalles, tomarse su tiempo y todo, porque, bueno, sí, controlar siempre se puede. El tema es controlar bien, digamos, ¿no? Pero sí, creo que entiendo lo que vos querés decir y estaría buenísimo. Nada, son cosas interesantes porque cada problema plantea su mundo diferente, digamos, ¿no? Su forma. Supongo que ahí había un balance, una especie de balance de materia que eran los bichos, los pescados, digamos, y el término logístico era la generación, digamos, donde se cargaban, se aumentaba la cantidad y el término de la pesca era lo que sacaba, digamos. Y bueno, nada, el modelo no lineal y cosas así. Bueno, y el óptimo de eso no es trivial para nada. Sí. Así, lo que se me hacía muy o sea, divertido en este caso era que cómo ellos decían el problema que tenían y justo coincide exactamente con lo que estamos viendo decir. El objetivo de nuestro problema resuelve estas cosas y ellos como que lo iban Claro, contando en su problema particular. claro. Era la Claro, porque ahí el parte objetivo, no divertida. sé cuál sería el objetivo, pero supongo que debe ser que podamos seguir pescando sin que se nos terminen los pescados, digamos, ¿no? Debe ser algo así. Claro, mientras minimizaban los costos que le era mandar cada embarcación y todo ese tipo de Claro, cosas. claro, eso exacto, pero supongo que lo que no se debe, no sé, digo yo, ¿no? No sé cómo será el caso este, pero lo que no se debe poder negociar o tocar es el tema de que eliminemos los pescados, o sea, Claro, también. no no se extinga la cosa, porque ahí sí que no hay que calcular costo de nada, porque no hay más bichos, digamos, ¿no? Deben Claro. ser como prioridades de objetivos y cosas así. Sí, es muy interesante eso. Y bueno, nosotros ahora también estamos vinculándonos para ver si hacemos algo experimental y cosas así con gente del mismo instituto nuestro, que están al lado nuestro, pero nunca tuvimos contacto, algo de lo que vos decís, que trabajan con bacterias y trabajan con bichos y cosas así, con poblaciones, siempre con cositas de Petri, ¿no? Bien chiquito, bueno, pero con las bacterias es un montón eso. Y nada, ellos ven la dinámica y todo, pero no ven el tema de controlar o de objetivo y la parte de las acciones de control, para ellos son tipo sí, no, ¿viste? O le metés o no le metés, pero no tienen el tiempo, no tienen la dinámica, aquello, por decirle otro ejemplo, no es el que vos me estás diciendo. Pero sí, en el tema de la conversación entre lo que son los biólogos y el matemático que le ayudan y lo que es el control y los sistemas dinámicos, hay mucho por decir, por lo que yo intuyo, digamos, ¿no? Hay mucho por hacer. Sí, ¿Qué totalmente. iba a decir el hermano? Martín, y los investigadores de ese tema de los peces tenían un modelo dinámico con ecuaciones diferenciales Sí, o cómo vos ves. son del El grupo modelo de de... crecimiento de bacterias, según lo que me parece. El modelo de Sí, es crecimiento con el término exactamente el logístico. mismo, nada más Ah, que con los buenísimo. parámetros Claro,
Sí. para Claro. España. Son el grupo de acá de Puerto Madryn, de acá de Colombia. Ah, Sí, estaría está bueno, claro. interesantísimo eso, Está es interesantísimo. interesantísimo eso. Claro, yo me lo Sí, sí. imagino, obviamente no sé de lo que hay, a lo mejor estoy hablando de Bocón, pero me imagino que, claro, ese modelo la verdad que sirve para todo, que es el modelo que después se utiliza para predadores presas, y que yo, bueno, acá en lugar de tener un predador, bueno, sí tenés un predador, que no sé si lo llaman así, pero son la pesca, digamos, Claro. es un predador y bueno, tenés que mantener la cosa para que siga funcionando todo, digamos, ¿no? Es un problema interesantísimo. A mí siempre me Claro. interesó mucho ese tema. Porque ahí tenés, bueno, no digo lo de la pesca, pero el predador presa tenés, ahí sí tenés trayectoria de seguir, digamos. Si querés que el ciclo esté más o menos, son trayectorias, no son Sí, puntos. exacto. Así que bueno, sí, nosotros también estamos en la etapa que estamos nosotros como grupo y todo, estamos en una etapa así, eso que vos justamente estás diciendo, en el sentido de que estamos tratando de volcar de a poco los conocimientos o el bagaje que tenemos teórico de control y de sistema dinámico a aplicaciones de la biología en general, biomédica más que nada, pero también de Claro. la biología nos interesa bastante y bueno, estamos descubriendo que hay muchas cositas lindas para ver, digamos, o sea A que ver, bueno, sí, nada, sí. también estamos abiertos un poco a eso porque estamos buscando, digamos, ¿no? Claro, sí. Siempre de a poco, digamos, ¿no? Pero por lo pronto los contactos que hemos tenido con gente han sido muy fructíferos, digamos, con gente que está en la biomedicina y qué sé yo, han sido muy fructíferos porque los dos salimos mejores, digamos, en el sentido que nosotros pudimos de alguna manera aplicar y contribuir un poco a mejorar el problema y ellos les gustó, sobre todo con la gente que trabajamos afuera para biomedicina, me refiero, les gustaba la forma de Claro. analizar bien en detalle las cuestiones dinámicas, de que los historias, los equilibrios, las cosas que hay que seguir y cómo seguirlo con el MPC, en fin. Sí, Así que sí. nada. Por ahí le estaba comentando cuando estaba hablando con Martín los temas de lo de Python, que Martín tiene un director uno de sus directores en Estados Unidos y justo le había recomendado el libro de Eduardo Sontag, el director de él acá, y le había preguntado que si nosotros le habíamos compartido el libro y yo le dije, claro, pues Alejandro también ha tenido charlos con Eduardo allá y es un Sí, libro ahora que es con de esto de mano los acá. modelos, sí, qué sé yo, sí, porque nos Claro, invitaron a través de ese otro contacto, Esteban, que tenemos afuera con el tema de biomedicina, él y Sontag fueron los editores de números especiales del Annual Review of Control y nos invitaron, ahí mandamos un par de trabajos y vamos a mandar otros más ahora, que ya están publicados los trabajos de eso, ahora vamos a mandar otros más a otros lados. Y sí, a raíz de eso surgió la posibilidad de, bueno, él es argentino y aprovechamos la volteada claro, y que es tuvimos algún argentino. contacto. Sí, el tipo ese es un crack, igual, ojo, ese va en moto. Nosotros Claro, vamos, nosotros vamos en monopatín, pero sí, sí, claro, está en eso, esa es nuestra línea más o menos por ahí de la cosa, porque es matemático, tiene una pata teórica fuerte, después se dedicó para la biología y es un crack, digamos, tipo, así que por ese lado está la cosa. claro, sí, sí. Bueno, Martín, si de Bueno, pronto gente, no tienes sé si hay alguna otra cualquier... consulta, duda, si no, nada, por hoy eso ha sido todo. Bueno, perfecto. El jueves entonces voy a tratar de contarle perdón, el robusto, que es medio que hay que contarlo cuando uno cuenta las cosas del MPC, es decir, está todo muy lindo, pero hasta ahora no pusimos perturbaciones en ningún lado, no aparecen las estadísticas en ningún lado y tienen que aparecer. Lo vamos a hacer de manera sencilla, pero bueno, la aleatoriedad más que la estadística. Y bueno, les cuento un par de estrategias de MPC robusto para que les quede cerradito el tema y a lo mejor la semana que viene usamos el martes pan para Sí, contarles algún perfecto. problemita. Una clase práctica de Sí, robusto. yo después te paso a lo mejor lo podés contar vos, es Sí, un sí, MPC con tubos, yo los tengo todo programado, lo tenemos para todo. atrás, para adelante, incluso hay un montón, vamos a elegir uno, lo contamos rápido para que los chicos tengan una idea. Sí, Y sé tú, por el momento sabes todo por la parte, después ya nos ponemos con el tema de que terminen las guías, de que se entreguen las guías y de que, bueno, el elijan trabajo el final. trabajo. Eso voy a hacer hincapié yo en mandar un mail ahora para Claro, mandarle los trabajos posibles y que ya vayan eligiendo lo más rápido posible, bueno, sin matarnos, elijan lo más rápido posible el trabajo que van a presentar, así bueno, después se pueden hacer consultas y demás. claro. Así que bueno, Bueno, Por perfecto. la duda, sí. el capítulo 5, el que terminamos la vez pasada, ¿ese lo podrían publicar en el aula? Ah, creo que no lo Pero- subimos, tenés razón. Sí, yo estuvimos con unas semanas terribles de trabajo. Sí, tenés razón. Voy a subir ese y este. Estamos. Estamos, bueno, Perfecto. nos Bueno, entonces, vemos. gente, nos vemos. No, Hasta luego. hasta luego.